Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Lo que voy a contar hoy es algo que parece de locos, es algo contradictorio, es algo como decir energía nuclear renovable. ¿Puede ser esto? Pues vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues tenemos por un lado una empresa, Replanet, que ha emitido un informe que pesa y bastante, porque lo que dice es que se le puede dar una segunda utilidad a los residuos nucleares que tenemos por ahí enterrados. ¿Cuál sería la segunda utilidad de estos residuos? Utilizarlos como combustible original. Tendríamos así centrales nucleares que en vez de generar residuo, funcionarían con los residuos anteriormente generados. Esto es difícil de masticar, ¿eh? Vamos a ver. Desde luego sabéis que yo no soy amante de las energías nucleares de fisión. Nos dicen que la de fusión sí va a ser muy bonita y todo esto, pero vamos a centrarnos en la de fisión, en la que hasta ahora hemos podido ver cómo generaba ese tipo de residuos. Para mí, la energía nuclear de fisión se acompañaba de dos inconvenientes bien hermosos. El primero es el de la seguridad, porque cuando aparece un accidente en una central nuclear, los daños son de tal magnitud que solamente por esto habría que olvidarlo. Sin embargo, últimamente las nuevas centrales de última generación van estando dotadas de unas medidas de seguridad maravillosas. Bueno, yo pienso que no existe la seguridad al 100%, pero en este programa vamos a obviar el tema seguridad y nos vamos a centrar en lo que es el residuo. Y el residuo, desde luego, es un grandísimo problema de las centrales nucleares de fisión, porque esos residuos siguen siendo radiactivos y además durante miles de años. Entonces, aunque los entierres, pero nadie los quiere tener en su país. De hecho, los países con cementerios nucleares cobran por recoger esos residuos y llevarlos a esos cementerios nucleares, pero que al final es lo de siempre. Lo tienen que hacer los países más necesitados porque el que se puede librar de eso prefiere librarse. Así que tenemos por un lado que el gran problema de las centrales nucleares es la generación de residuo nuclear. Tenemos ahora un informe de una empresa, Replanet, que nos está contando que con nuevas generaciones de centrales nucleares tendríamos energía nuclear, como quien dice, renovable, porque se trataría de ir a rescatar esos residuos nucleares y utilizarlos como combustible original. De hecho, nos está contando que en los primeros 200-300 años estos residuos adquirirían ese potencial energético equivalente al uranio fresco, vamos a decir fresco, original. En los primeros 200-300 años recuperarían el potencial. Estamos hablando aquí de muchos años. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que, según los cálculos en este informe de Replanet, solamente la Unión Europea tendría, con sus propios residuos nucleares, para autoabastecerse de esta energía durante 1000 años. 1000 años. Si tomamos ya los residuos nucleares a nivel global, nos dice que varias decenas de miles de años. Esto es de locos. Así que hace 2 días teníamos el gran problema que acompañaba la energía nuclear, de fisión, siempre decimos, y era el residuo, la generación de residuo radiactivo, el gran problema precisamente por los miles de años que dura siendo radiactivo, y precisamente esta permanencia de radiactividad es lo que lo convierte en el aliado ahora mismo, de forma que sería el combustible. ¿Cómo se haría esto? Pues nos están diciendo que habría que ir a una nueva generación de reactor de neutrones rápidos. No vamos a entrar al detalle en cómo funciona esto, lo primero porque no tengo ni idea, lo segundo porque no se dice, pero en cualquier caso esta es la definición. Nueva generación de reactor de neutrones rápidos. Con este tipo de reactor conseguiríamos generar energía nuclear procedente de esa carga radioactiva que sigue quedando en esas barras que un día fueron el combustible y que ahora eran residuo. Pues lo utilizamos como combustible.
No sé cómo te quedas. Yo desde luego todavía no lo he asimilado. Claro, visto lo visto, Replanet está solicitando un nuevo programa de reactores de protones rápidos y nos está contando que dentro de todas las centrales nucleares que hay en Europa, que hay muchas, pero sin embargo este tipo de centrales, el reactor que utiliza solamente, digamos que obtendría un 1% del potencial de estos residuos, así que no nos vale. Tiene que ser la nueva generación de reactor que hemos comentado. Y lo está solicitando y además con urgencia, porque dice que tanta urgencia como la emergencia del cambio climático. Así que debería ser rápido. Y además nos está compartiendo también en el informe cuál es la visión que tiene Replanet al respecto del mix energético, vamos a decir, a largo plazo. Supongamos que dentro de unas décadas, no lo dice, pero la visión que tiene a futuro del mix energético, pues que en su menor parte estará formado por renovables, eólica, solar, y en su mayor parte por este tipo de energía nuclear procedente de residuo. Y aquí no sabes ya si llevarte las manos a la cabeza o si aplaudir con ellas, porque precisamente si nos vienen a contar la energía nuclear de fisión tiene que formar parte de la mayoría del mix energético, es cuando te llevan las manos a la cabeza. Pero es que si nos dicen que con este tipo de centrales lo que hacemos es no solamente no generar residuo, no, es convertir el residuo ya generado en nuestro aliado para la energía, convertirlo en energía. Es que te vuelves loco, o sea, porque es que en 2 días ha cambiado el cuento pues 180 grados y entonces te quedas sin palabras. Yo, llegado a este punto, desde luego me ha surgido una curiosidad y además bastante potente, y es ¿quién es esta empresa? ¿Quién es Replanet? ¿De dónde sale? Pues vamos a ver, entrando a su página, quién nos cuentan ellos mismos que son. Y dice así: Replanet es una empresa con propósito que impulsa la restauración y protección ecológica a gran escala a través de la financiación del sector privado. Nuestras 2 empresas hermanas, Replanet Blue y Replanet Wildlife, tienen como objetivo restaurar y conservar los paisajes, descubriendo créditos de carbono y biodiversidad, vendiéndolos en los mercados voluntarios. Nuestra prioridad es que los principales beneficiarios de estos proyectos sean los propietarios, usuarios o gestores de los espacios en restauración o protección. Nuestra política es que el 60% del precio final de cualquier crédito de carbono o biodiversidad vendido en nuestros proyectos se devuelva en beneficio de las partes interesadas locales. Este nivel de financiación puede cambiar la vida de las comunidades empobrecidas que se benefician, permitiéndoles desarrollar pequeñas empresas o mejoras de salud, la educación o la vivienda. Bueno, vamos directamente a Replanet Blue. ¿En qué consiste? Replanet Azul se concentra en restaurar ecosistemas ricos en carbono, particularmente manglares, donde la mayoría de los fondos provienen de las ventas de créditos de carbono con beneficios adicionales para la biodiversidad que también se monetizan. O sea, en resumen, es una empresa que se ha, digamos, intercalado en todo este fluir, en todo este corre-veidile que tenemos últimamente por parte del CO2, por parte del dióxido de carbono. Sencillamente, está tan estructurado todo este asunto que yo no sé si fue antes la estructura o el problema. Perdóname, estaba pensando en voz alta. A veces pienso tonterías. Pero como decía en algún short, estamos en un momento en el que el CO2 se ha convertido en el commodity del momento. El dinero carbonatado, podríamos llamarle. Dinero en estado carbónico. No sé, ¿a ti qué te parece? Porque desde luego todo este asunto, no sé, pero lo que sí te digo es que yo me he quedado a cuadros porque cuando te cuentan algo así, que hay un sistema mediante el cual se puede generar energía nuclear, pero no solamente sin generar residuo, sino tomando ese residuo como combustible, directamente te has quedado desarmado. O sea, si eres antinuclear, precisamente por esto mismo deberías aplaudir el proyecto.
Yo lo que creo es que deberíamos estar pendientes de este asunto porque ahí está, publicado en el informe de Replanet, y desde luego si algún día esto se lleva a cabo, pues los gobiernos antes de dar luz verde harían ese estudio que se hace previamente y en ese estudio pues habrían científicos, tecnólogos haciendo cálculos y viendo si esto procede o no procede. Extraño, extrañísimo, pero desde luego esto hay que seguirlo sí o sí. Pues nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. Desde luego seguro que me voy a encontrar bastantes opiniones al respecto porque yo me he quedado a cuadros precisamente. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... ¿cómo que no? Suscríbete porque aquí tenemos el que seguramente será el canal principal de Miguel Noche. Gracias por hacerlo posible. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.